este tipo de hongo van a causar alguna de las diferentes enfermedades, cuáles son el cuadro clínico y cuál es el diagnóstico que nosotros debemos realizar para poder identificar este tipo de hongos. Los hongos, a ver, leen lo que es. Fuerte, como hombre. Los hongos son unos seres vivos que tienen una serie de características propias que hacen que están incluidas en el reino aparte del reino fúngico. Son organismos tanto unicelulares como pluricelulares, Heterótrofos y con combinación celulo-eucariota. La parte de abajo. Sus células presentan una pared celular que en muchos casos no está formada de celulosa, sino de quitina, los hongos llamados Los hongos tienen digestión interna. Es que no se ve. ¿En serio? Sí. Pero es que yo creo que debería apagar la luz porque no se ve Sí. bien. Apaguen, por favor. A usted que le gusta la oscuridad. Ya, pero yo claro, sí. Para que no la vean. A ver, chicos, con respecto a los hongos son en este caso son seres vivos, ya que a diferencia de los otros organismos prácticamente, estos hongos han sido incluidos aparte, es decir, estos hongos están incluidos del reino fúngico, para lo cual estos son organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Dentro de los organismos unicelulares tenemos a los hongos llamados levaduras, ¿ya? Y a los organismos que son hongos pluricelulares tenemos a los hongos llamados a los mohos y a los hongos llamados las setas, ¿ya? Y estos órganos prácticamente en su pared celular de la estructura de estos hongos va a estar conformado por un compuesto llamado quitina, ¿ya? Y los hongos van a tener un tipo de alimentación externa, que quiere decir que se van a alimentar a expensas de otros seres vivos. ¿Qué es la parte de lo que es, en este caso, micología? La micología es la ciencia que estudia los hongos y también va a estudiar las enfermedades que van a causar estos hongos. Ahí van a escuchar una voz muy conocida por ustedes. No, yo no voy a leer. No voy a hacer leer. A ver, lee. Los hongos pertenecen al reino. Voz fuerte. Voz fuerte. ¿Quiere que me desoriente? A ver. Los hongos pertenecen al reino fungi. Son microorganismos eucariotas que se distinguen de los. Ya fue. Está tirando. Está que pena chavo. Ya. Son microorganismos eucariotas que se distinguen de otros eucariotas porque tienen pared celular rígida, formada por quitina y glucano, y una membrana en Celular. la que se. Celular. Una membrana celular. Una membrana celular en la que el ergosterol sustituye el colesterol. Y aquí quiere decir que estos hongos están formando la pared celular, ¿por qué? Por quitina y por glucano, pero la mayor cantidad es por quitina. Y mientras que en la membrana celular está conformado por ergosterol en vez de colesterol. ¿Ya? Acuérdense, pregunta de examen. No sé, quiero pasar. Las características de los hongos. A ver, señorita, usted. Características de los hongos: producen esporas, tienen clorofila, reproducción sexual y asexual, pared celular, quitina y glucano, membrana celular, ergosterol. Ya, miren.
Los hongos prácticamente no son considerados dentro del reino vegetal porque no tienen clorofila. ¿Ya? Porque no tienen clorofila prácticamente no son considerados dentro del reino vegetal. Y inicialmente eran considerados dentro del reino vegetal. En la pared celular, ¿su composición qué es? Quitina y glucano. Y glucano. Y en la membrana celular es ergostero. ¿Ya? Está. No se atreve, ¿ya? Y encima me piden los exámenes. ¿Sí los trajo? ¿Sí los trajo? Los tengo, pero que me terminé. Oh, La otra semana ya me hacen la otra acordar. semana sin falta. Pero doctor, usted estaba abajo cuando yo le di. Pero mi carro está por allá botado, ¿eh? Él no ha querido ir a traer. Pero ya cuando ya estaba acá. Es una mano delicada. Ella dice, Ah, mira. no es una broma, sí, es preocupada, cada vez me para molestar. A ver chicos, entonces continuamos. Existen hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Los unicelulares son aquellas que no los podemos ver a simple vista, es decir, son microscópicos, ¿sí? Y tienen una forma ovalada. Dentro de los hongos unicelulares, ¿a qué tipo de hongos tenemos? A las levaduras, en la cual este tipo de hongos son los que van a descomponer la materia orgánica complejas en otras simples mediante un proceso llamado fermentación. Ejemplo de este tipo de hongos, la leche, la cerveza, pero la cerveza no es un hongo, pero es producida por una levadura, por un hongo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes que son de contra cheleros? Yo no tomo, doctor. O sea que ustedes toman nada más, pero no dicen que es la levadura se llama Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. ¿Quieren que les diga? No, pues apenas que nos pregunten el examen. Ya no. No, pregunta. Y forma unos filamentos microscópicos No forman denominados tejido. hifas, y que se reúnen en conjunto o en maraña. Estos van a dar origen al micelio. ¿Sí? Supongamos, dentro de los hongos pluricelulares tenemos a los mohos. Ustedes han visto que cuando han dejado un alimento en sus casas por unos días Ahí se forma y después como que se forma como una malla, como una capa encima del pan o de la fruta que lo han dejado por varios días. Ese es un moho. Ese es un moho, ¿ya? Y ese moho está formado por hifas. Ya miren, ese moho está formado por hifas y el conjunto de hifas, ¿cómo se llama? Se llama micelio. Ya, el conjunto de hifas se llama micelio. Y este moho va a qué? Va a descomponer al alimento, a la fruta o a cualquier tipo que van a infectar. Existen hongos que van a formar las setas, en la cual este tipo de hongos que van a descomponer la hojarasca de los bosques en otoño o la primavera. Ese tipo de hongos lo encontramos nosotros en los bosques de pino. ¿Han escuchado Malenhuaca? Ese tipo de hongo se encuentra ahí en esa zona de Cañares, en Cahuasi. Eso se puede comer. Algunos se Claro, comen. hay hongos comestibles como hay hongos que no. Si los comes te da una intoxicación. Ah, Ya, pero hay hongos que, supongamos los de los bosques de lo que es Malenhuaca, sí son comestibles. Inclusive son elaborados para lo que es, ¿cómo se llama? Para lo que es con panetones, galletas. Lo hacen también así como si fueran, ¿cómo se llama? Como si fueran cereales, también son elaborados ese tipo de Como hongos. esas son las pizzas. También hacen las pizzas, ¿ya? Ah, ahí está. Ya, y estos hongos pueden ser, a ver, los
Los hongos pueden ser saprófitos, degradan la materia orgánica muerta, parásitos, degradan materia orgánica de un organismo vivo sobre el que se asienta, simbiontes, viven en simbiosis con otro organismo, normalmente con algas dando lugar a los llamados líquenes que destacan por su papel como indicadores de la contaminación atmosférica. Depredadores se alimentan de otro organismo al que matan. Ya miren, existen hongos en la cual van a ser saprófitos. ¿Qué quiere decir? Que van a degradar la materia orgánica muerta, es decir, que van a estar en los basurales, ¿sí? Así como existen órganos que se van a comportar como parásitos, en la cual este tipo de hongos van a degradar la materia orgánica de un organismo vivo sobre el cual se van a alimentar y se van a asentar. ¿Ah? ¿Transportas acá? No. Supongamos, también existen hongos que se van a comportar como simbiontes, es decir, que van a vivir en simbiosis con otro ser vivo, ¿ya? Es decir, que ambos se van a beneficiar. ¿Y estos qué van a dar? ¿En qué se dan? Normalmente se van a dar en las algas, es decir, un hongo va a estar con una alga y estos van a dar origen ¿a qué? A los líquenes, y estos líquenes van a formar parte de la contaminación ambiental o de la contaminación atmosférica. Así como también existen hongos que se van a comportar como depredadores, que quiere decir que van a alimentarse de un organismo vivo en el cual lo van a matar. Existen los hongos inferiores y existen los hongos superiores. Dentro de los hongos que son, en este caso superiores, son hongos que son sectados, en la cual los hongos sectados son los que van a ser de importancia médica. Entre ellos tenemos a los hongos del género Micota, Ascomycota, Bacillomycota y el hongo del género, en este caso de Deuteriomycota, en la cual estos 4 géneros van a cumplir un rol muy importante en la medicina. Para lo cual, estos tipos de hongos van a ser hongos patógenos, es decir, que van a ocasionar alguna enfermedad. Existen hongos que van a ser parte de la contaminación ambiental como contaminantes. Existen hongos que van a ser muy importantes en la elaboración de los diferentes medicamentos, como cuál. ¿Qué tipo de hongo es utilizado para el penicilio? Muy bien. Así como también existen hongos alucinógenos y hongos ornamentales que nosotros lo utilizamos en nuestras casas como adornos. Importancia de la parte de la micología médica, porque es muy importante, porque van a ocasionar intoxicaciones, alergias y micosis. En este caso, las micosis son aquellas enfermedades infecciosas que son causadas por hongos y que van a afectar cualquier tipo de tejido en el ser humano, especialmente la piel. Existen hongos que van a ocasionar una alergia debido a que vamos a inhalar las esporas, ¿sí?, de estos hongos y nos va a ocasionar una alergia en nuestro organismo. Así como existen intoxicaciones por hongos, ¿sí?, y en la cual van a dar origen a la enfermedad llamada micotoxicosis. A ver, los hongos. Sí, me alegro, Ya. Los hongos que producen micosis en el ser humano se encuentran en 2 formas, que son los mohos y las levaduras. Las levaduras son unicelulares que se reproducen mediante gemación o fisión, y los mohos son microorganismos multicelulares formados por estructuras tubulares filiformes denominadas hifas que se alargan en los extremos. Ya miren, entonces existen hongos que van a producir micosis en el ser humano,
y van a ser dos, los mohos y las levaduras. ¿Sí? Así como también existen hongos en la cual la forma de cómo se van a reproducir es a través de la gemación o por fisión, ¿sí? Y estos hongos prácticamente van a formar estructuras tubulares llamadas hifas, ¿sí? Van a dar origen a las hifas y estas hifas prácticamente van a dar origen a ¿qué? Al micelio, ¿ya? Dentro de las características generales de los hongos tenemos a los mohos. Los mohos es en este caso multicelular, en presencia de hifas que en conjunto forman el micelio. Estos son hifas, son como si fueran, en este caso, como si fueran ramificaciones, y estas ramificaciones en conjunto van a dar origen al micelio. Es como si fuera un árbol que tiene varias ramas y todo eso va a dar origen al micelio. Hifas. Tenemos a dos tipos de hifas. Tenemos a las hifas que son septadas y a las hifas que son cenocíticas. A las hifas que son septadas, dentro de ellas tenemos a los hongos, a las aspergillos, al penicillium y a los hongos dermatofitos. Y a los hongos que son hifas, en este caso cenocíticas, tenemos a los hongos del género Rhizopus y al hongo del género Mucor, ¿ya? Y con respecto al micelio, es un conjunto de hifas, como ya les había mencionado, en la cual estos van a permitir a unas formas vegetativas y a unas formas reproductoras. En la forma vegetativa le va a servir al hongo para su alimentación, para que se fije a la muestra o al contaminante, y en este caso, como una forma, en este caso, de que sea, en este caso, reproductora. Prácticamente estos van a dar origen a los órganos de reproducción de los hongos. Acá tenemos, miren, a los micelios. Estos son hongos en la cual han dado origen a los micelios. Acá tenemos una fruta, miren, esta fruta en la cual ha sido contaminada por un hongo. En la parte externa de esta fruta vemos una mancha, y esa mancha, ¿cómo se llama? Y aquí cuando vayan a su casa, no te va a pasar, no te pases, de verdad, no te va a pasar, no. O micelio. ¿Qué es micelio? Ya le explicas. Un conjunto de hifas. No, ya no. Levaduras, a ver, Diana, fuerte. Hongo unicelular de forma redonda, horizontal, ovalada. Se reproduce por formación puede tener la levadura se puede convertir en una planta dependiendo de la temperatura. Sus colonias son ovaladas, ovoides, opacas. Ya miren, en este caso, ¿qué es en este caso, levadura? Es un hongo unicelular en la cual es de forma ovalada y se reproduce por la gemación, ¿sí? Por la gemación o por fisión linearia. Este puede tener dimorfismo. ¿Qué significa dimorfismo? Que puede crecer a dos temperaturas, a temperatura del medio ambiente y a temperaturas un poco elevadas. Y esta levadura se puede convertir en hifa o viceversa, dependiendo de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que esta levadura, de acuerdo al tipo de temperatura, se va a comportar como levadura, o se puede convertir en hifa, o puede estar en una forma de una levadura. Sus colonias son colonias ovaladas, son mucoides, son opacas. Ejemplo, cándida. Albicans. Reproducción, a ver, señorita.
es la reproducción. La más conocida es la asexual y se realiza por medio de esporas. Presentan estructuras que contienen a las esporas y sirven para identificar al hongo. Esporangio. Esporangiosporas, Rhizopus y mucor. Conidióforo, conidias, penicillium, aspergillum y dermatophyllus. Y miren, con respecto a su reproducción de estas levaduras o de estos hongos, se va a dar por una parte asexual, ¿sí? Por una parte asexual. ¿Ya? ¿Y estos cómo se van en este caso, reproducir? A través de esporas, ¿ya? Y estos van a tener estructuras que van a contener las esporas y van a servir para identificar el tipo de hongo. ¿Qué quiere decir? Existen hongos que van a necesitar para su reproducción esporangio y conidióforo. El esporangio van a dar origen a las esporangiosporas. Y dentro de este grupo de esporangiosporas tenemos a estos hongos, al hongo del género Rhizopus y al hongo del género Mucor. Y a los conidióforos que van a dar origen a las conidias tenemos a los hongos del género Penicillium, Aspergillum y a los dermatophyllum. Acá tenemos las imágenes de esporangio. Estos son los esporangios y que van a dar origen a los esporangiosporas, ¿sí? Tenemos a los hongos del género Rhizopus y a los hongos del género Mucor. Acá tenemos a los conidióforos, en la cual van a dar origen a los conidios. Los conidios son estas bolitas. Acá tenemos al aspergillus y al penicillium. Acá tenemos bien coloreado. ¿Este qué es? Este es el penicillium y este es aspergillus. ¿Ya? Existen hongos también que se van a reproducir por una forma sexuada, en la cual esto se va a dar por la formación de dos células. Entre ellos tenemos a los hongos el tipo de qué? De los hongos. ¿Cómo se llaman esos hongos? Las setas, y son hongos pluricelulares. ¿Ya? Acá tenemos una placa de un hongo que lo vamos a ver aquí. La micosis. La micosis, prácticamente, esto se va a dar de acuerdo a la clasificación taxonómica. Es decir, de acuerdo al tipo de infección que van a ocasionar en un ser humano, va a dar origen a los tipos de micosis. Entre ellos tenemos a la micosis superficiales, ¿sí? A la micosis, en la cual puede ser una micosis superficial, una micosis cutánea, una micosis subcutánea, endémicas, o en este caso sistémicas, y oportunistas. Pocos hongos son considerados patógenos primarios, es decir, una cantidad mínima de hongos prácticamente puede que no van a causar alguna enfermedad. Para el aislamiento de estos hongos, es decir, si yo quiero aislar un hongo, simplemente, ¿qué hago? Voy a dejar una placa Petri por ahí en el medio ambiente y voy a esperar 48 horas, y a las 48 horas voy a venir y voy a observar como una capa negra oscura en ese medio de cultivo. El medio de cultivo adecuado para el cultivo de hongos es el agar saburó. Acuérdense, el agar saburó es un medio en el cual se utiliza para cultivar los hongos. Cerebro y corazón son para las bacterias. No, pero la más importante es el agar saburó. El agar saburó es un medio de cultivo que se utiliza para cultivo de hongos. ¿Ya? Y en este medio solamente va a crecer hongos, más no bacterias. ¿Por qué? Porque contiene dentro de la composición, contiene pectona y contiene glucosa. Y tiene un pH de 7
en la cual es un pH, ¿qué pH? ¿Neutro, básico o ácido? Neutro, en la cual este hongo, debido a su pH, no va a permitir que se puedan, en este caso, hacer el crecimiento de bacterias, ¿ya? Dentro de las diferentes enfermedades micóticas o la micosis, es una infección ocasionada por hongos y puede localizarse en cualquier parte del cuerpo. En las épocas de verano, donde las temperaturas son elevadas, donde nosotros prácticamente nos paramos mojando cada rato, nos vamos a un río, a una seca, a una piscina o a la playa, prácticamente nosotros nos exponemos a que nos podamos infectar con cualquiera de estos hongos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque en nuestra piel va a estar enrojecida, van a haber manchas, ¿sí? Va a haber escozor en esa parte afectada, va a haber en este caso descamación y el agrietamiento de la piel. Y de acuerdo a eso nos vamos a infectar con un tipo de hongo. Existen hongos en este caso que son de una forma subcutánea, entonces tenemos a las sistémicas, a las oportunistas, tenemos a los hongos que van a infectar la parte superficial de la piel, es decir, las formas cutáneas. La gran mayoría, o por decir casi el 100% de las personas han pasado por una infección micótica, más como les digo, en las épocas donde las temperaturas son muy elevadas y ahí nos sale mancha. ¿Por qué? Porque paramos sin polo, paramos en shorts. Entonces, como los hongos están en el medio ambiente, ahí nosotros prácticamente les estamos dando las facilidades para que los hongos nos puedan infectar. El dimorfismo de los hongos, como ya se ha dicho, existen hongos que en el medio ambiente van a estar, pero cuando ya ingresan a nuestro organismo, ¿cuánto es la temperatura de nosotros? 36. ¿Cuánto? 37. 36.5 a 37. ¿Ya? Entonces, estos hongos, el dimorfismo es cuando se van a adaptar a temperatura del medio ambiente y a la temperatura interna del ser humano, en la cual prácticamente estos se van a reproducir a pesar de que van a estar a otras temperaturas. Ese es el dimorfismo técnico de los hongos. El dimorfismo es la capacidad de algunos hongos patógenos de crecer en forma de moho en su reservorio o en cultivo a temperatura ambiente. Quiere decir que van a estar a temperatura ambiente, pero también van a crecer como patógenos dentro de la parte interna de una persona, ¿sí? Y estos se pueden adaptarse debido a altas temperaturas, al ambiente tisular, en este caso reducido. ¿Y cuáles son los factores de virulencia de los hongos? Acuérdense, el dimorfismo, la termoresistencia y la melanina. Esos tres son los factores de virulencia de los hongos. ¿Ya? Tenemos una especie de hongo, tenemos al Sporotrix skensi, en la cual este va a tener el dimorfismo térmico también. De esta forma va a ser micelial a temperatura ambiente y levadura cuando vaya a infectar a los tejidos. En los cultivos va a formarlo de la forma micelial, en la cual va a tener un color marrón oscuro o negro. Y acá tenemos otro tipo de hongos, tenemos en la cual este tipo de hongos va a infectar a la piel del ser humano y va a dar origen a la enfermedad llamada la tiña negra, ¿sí? En la cual prácticamente este tipo de hongos va a tener microconidias que en el examen microscópico suelen ser características, ¿ya? Dentro de este género de hongos hay especies que son muy importantes. Entre ellas tenemos el especie Picofeton rubro,
en la cual este tipo de hongos van a tener microconillas que van a ser piriformes a ambos lados de sus hifas. Quiere decir, va a ser piriforme, de esta forma, en la cual va a tener macroconillas también y va a tener microconillas. ¿Ya, chicos? Todo esto es una macroconilla y estos son microconillas. Mientras que en el de la especie Metagrophytes va a tener macroconillas, ¿sí? En la cual estas macroconillas van a ser de manera solitaria en una forma de un puro, o si no van a estar en racimo. Y el Picophyton tonsuras va a tener microconillas de un tamaño y de forma variable, en la cual van a ser esféricas, van a estar por ahí aisladas, van a ser pequeñas y de paredes delgadas. ¿Ya? Estos hongos van a ocasionar infecciones a la piel, ¿sí? A la parte cutánea de los seres vivos. Y dentro de la clasificación de las micosis tenemos micosis superficiales, como ya les había dicho, micosis subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Dentro de las micosis superficiales, es decir, que van a estar en la piel, tenemos a la llamada tiña negra, que es la más conocida. Las micosis subcutáneas tenemos a esporotricosis, y dentro de las micosis sistémicas tenemos a la histoplasmosis. Pero las más importantes son las oportunistas, subcutáneas y las superficiales. Dentro de las oportunistas tenemos a la candidiasis y a las aspergillos. ¿Por qué se llama un hongo oportunista? Porque vive dentro del cuerpo, pero cuando migra a otra cavidad, por ejemplo, cuando el helicobacter pylori está en el estómago, pero cuando migra al duodeno ya se genera patología. Ya puede ser Y también. es En esta por parte, la disminución de anticuerpos. más o menos, lo que pasa es que un hongo o un microorganismo oportunista es cuando este no es patógeno, pero se aprovecha del ser humano o le va a causar una enfermedad cuando su sistema inmunológico, cuando es inmunosuprimido. ¿Ya? En este caso, la mayoría de los hongos oportunistas se van a dar en los pacientes con VIH, con tuberculosis o en pacientes con colon. ¿Ya? Acá tenemos hongos patógenos de importancia médica. Tenemos, según el tipo de micosis, tenemos hongos superficiales, cutáneos, sistémicas y oportunistas, y entre los cuales su agente causal y el tipo de enfermedad. ¿Ya? A ver, tenemos acá a los 4 tipos de hongos, ¿ya? A los hongos sistémicos, oportunistas, cutáneos y subcutáneos, en la cual cada uno de ellos va a infectar un tipo de piel. Nos vamos a ir dentro de una de las especies que va prácticamente, tenemos a los hongos del género Epidermophyton, y dentro de este género va a tener una sola especie. Una sola, la otra casi se me separa una especie. ¿Ya? Tenemos una especie que va a ser patógena para el ser humano. Dentro de ellas tenemos a la especie Epidermophyton flocoso, en la cual la única de este género es la que va a ser patógeno para el ser humano. Este hongo va a afectar al cuero cabelludo. Hay personas que han visto que se les cae mucho el cabello, es por este tipo de hongo, ¿sí? En la cual este tipo de hongo va a tener, en este caso, macroconillos de paredes delgadas, y van a tener una forma de un más, ¿sí? Con el extremo final medio curvo, medio redondo. Acá tenemos las micosis cutáneas por hongos, en este caso por hongos dermatofitos. Acá tenemos el Microsporum canis, que son de esta forma, miren, Microsporum canis, acuérdense, observen bien estas imágenes. Este es un
Microsporum canis. Acá tenemos Epidermophyton rocosum. Miren cómo son, tienen una forma de un mazo. Y acá tenemos macroconillas y microconillas de Trichophyton rubro. Acá podemos ver esta enfermedad de la tiña del cuerpo. Podemos ver de que va a tener forma como si fuera escamas. Esa es la tiña blanca. La tiña en la cual prácticamente es ocasionada por el Microsporum y por Trichophyton. Y este hongo va a atacar al abdomen, al tórax y a las extremidades. ¿Ya? Sí. Y la tiña de las uñas, la tiña de las uñas prácticamente, esto va a ser su ungual, en la cual prácticamente este se va a formar debido a un golpe o porque te han dado una pisada, un pisotón o te has golpeado con algo y ahí prácticamente va a haber una puerta de ingreso para un hongo. ¿Ya? Hay veces que nosotros nos hemos chancado, entonces prácticamente esa uña se malora. Se pone negro. ¿Ya? Y dentro de la micosis, dentro de estas micosis, en este caso subcutáneas, son las que van a infectar al tejido subcutáneo. Su etiología va a ser de manera diversa, puede ser ambiental, como ya les había mencionado, los hongos se encuentran en el medio ambiente y estos prácticamente no van a ser muy patógenos. O sea, una persona puede estar con este tipo de hongos por meses, por años, pero no les va a causar ningún daño, simplemente es algo estético. ¿Sí? Y dentro de las patologías prácticamente pueden ser, esto se da ¿por qué? Por una implantación traumática y esto puede durar por muchos años. ¿Ya? Y estos hongos prácticamente han creado últimamente, en este caso, una alta resistencia a los medicamentos antifúngicos. Es por eso que es muy importante que le realicen a estos hongos su antibiograma. ¿Ya? Existe una micosis sistémica. ¿Qué quiere decir? Que van a atacar a órganos. ¿Sí? Que van a atacar a los órganos, en la cual su órgano donde van ellos a apuntar, se puede decir, es a los pulmones. Y de ahí prácticamente ellos van a ir a infectar otros órganos como el hígado, el vaso, el riñón, el corazón, inclusive el cerebro. Y un hongo que va a jugar un rol muy importante en las enfermedades oportunistas es la candidiasis, en la cual se estima que un 25 y un 50% de las infecciones, es decir, de las infecciones que se vienen presentando, es porque el ser humano es una persona que alberga a este hongo. Es decir, casi la mayoría tenemos este hongo como parte de nuestra flora normal. ¿Ya? Pero cuando ya prácticamente estamos inmunosuprimidos es donde este hongo nos va a causar una enfermedad. Este hongo es el principal causante de las infecciones, ¿sí? En la mucosa y en la parte superficial de nuestra piel. La mayoría de estos hongos prácticamente van a representar una infección endógena en la que la microflora comensal aprovecha la oportunidad para poder causar una infección. Es decir, está esperando que nosotros bajemos nuestra defensa para que nos pueda causar una enfermedad. Para ello, a ver, dímele, ¿qué significa? Si no te paso. Para ello debe existir alguna discriminación de las barreras mucosas frente a la cándida. En el caso de infecciones sistémicas por cándida, la transferencia del microorganismo desde la mucosa digestiva hasta el torrente circulatorio exige la proliferación excesiva de levaduras comensal junto con un fallo de la integridad de la mucosa digestiva. El espectro de infecciones abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena extensa por afectación de órganos
para que se pueda dar una infección por una candidiasis, tiene que prácticamente bajarle sus defensas. Uno. Otro, en el caso de que pueda existir infecciones sistémicas por esta enfermedad prácticamente, esto primero nosotros, ¿en qué parte lo vamos a tener esta candidiasis? En la mucosa oral o en la parte superficial. A través de la mucosa oral o en este caso la mucosa digestiva va a ir hacia el torrente sanguíneo y de ahí se va prácticamente a recorrer por todo nuestro cuerpo hasta poder llegar a los órganos como el hígado, el vaso, el riñón, el corazón y el cerebro, ocasionando falla orgánica. Acá tenemos algunas imágenes de algunas enfermedades producidas por cándida, miren. Pero eso se da porque no se lava la mano. Acá tenemos otra enfermedad causada por cándida. ¿Sí? Ay, que tú El diagnóstico, para poder nosotros aislar candidiasis tenemos que tomar muestras de las zonas afectadas. Ya vamos a tomar muestras de las zonas afectadas para poder realizar un cultivo, un examen microscópico también, en la cual prácticamente vamos a poder identificar qué tipo de cándida es, porque las cándidas hay un montón de especies, ¿sí? En la cual de ahí vamos a poder también realizar un estudio de antibiograma para poder ver también estudios de, en este caso, si es que hay alguna resistencia o en este caso susceptibilidad a los antifúngicos. Acá pueden ustedes visitar estas páginas en las cuales puedan implementar